Bueno, Alicia, te lo comentaba hace un ratito y lo hemos logrado por suerte gracias a las nuevas tecnologías que casi han democratizado algunas cosas. Está en línea Martín Gack desde Berlín y un placer enorme que acepte esta comunicación y charlar con nosotros desde Misiones, ¿no? A cuántos kilómetros de distancia. Martín, bueno, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde, noche por allí, para hablar de un tema tremendamente doloroso, claro está, como es la actual situación de la Franja de Gaza, la situación del pueblo palestino a partir de lo que ha decidido hacer desde hace un buen tiempo a esta parte el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus aliados, ¿no? Bueno, pero por sobre todas las cosas te saludamos, Martín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me agarran todavía con los últimos rayos del sol. Y estaba pensando que estoy más cerca de Misiones que de Buenos Aires, estando en Berlín, así que Sí, me siento menos lejos de ustedes. Haciendo una línea recta. Bueno, comencemos, Martín, por esto que te planteaba, ¿no? Escuchábamos una entrevista que te hacían hace algunos días desde una radio colega en Buenos Aires y vos no utilizabas ningún eufemismo para calificar esta situación que se vive en la Franja de Gaza, usabas frases o palabras como infanticidio y dabas números, además de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Cosas que en el resto del mundo casi no circulan, además, en los grandes medios de información y en nuestro país menos. Sí, digamos, creo que uno de los problemas bases es cómo está organizada lo que ahora llamamos narrativa, pero es la articulación del conflicto. Evidentemente se habla de guerra, evidentemente se habla de defensa justa, se habla de un caso justo para guerra, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, creo que más que nada, con el hecho de que hay un colapso total de yo creo que lo que es competencia editorial en Occidente. Creo que en Argentina la situación es particularmente dura porque los medios están totalmente copados por una editorial claramente alineada con Jerusalén. Pero creo que no solo los números no mienten, creo que quizás una de las cosas más importantes en cuenta es que Israel y el aparato político israelí nos dijo exactamente lo que estaban haciendo, nos dijeron exactamente lo que querían hacer, nos dijeron exactamente cómo lo iban a hacer y básicamente lo hicieron. O sea, nos dijeron que iban a ahorcar Gaza, estrangular Gaza, estrangularon Gaza, nos dijeron que iban a generar una hambruna en Gaza, nos lo dijeron el día 9 de octubre, lo dijo Galant, de hecho en ese momento ministro de Defensa del gobierno del comité de guerra en el gobierno de coalición. Nos dijeron que iban a dejar a Gaza sin agua, nos dijeron que iban a dejar a Gaza sin edificios, nos dijeron que lo iban a convertir en un estacionamiento, nos dijeron que iba a haber una limpieza étnica, esto lo dijo Smotrich dentro del gabinete de Netanyahu, nos dijeron que no había ningún inocente en Gaza de más de 4 años, esto lo dijo gente allegada en televisión, Canal 14, gente de la Mossad. O sea, no hay nada en todo esto, y eso creo que es una de las partes probablemente más indignantes en lo que refiere a Occidente. No hay nada en todo esto que deba ser nuevo para absolutamente nadie. Lo que tenemos obviamente ahora es que, bueno, estamos frente a 20.000 chiquitos muertos, hay una casuística gigantesca de no solamente niños asesinados por tiro único a la cabeza y al torso, esto publicado por el New York Times, publicado por médicos digamos, americanos, australianos, ingleses que estuvieron ahí, que estuvieron tratando a muchos de estos chicos que murieron en sus brazos. Tenemos decapitaciones, tenemos incineración, tenemos bombas incendiarias sobre carpas, tiendas de campañas plásticas, tenemos las fotos de periodistas incinerados, tenemos, o sea, los datos sobre periodistas que han sido seguidos por el aparato de inteligencia israelí. El catálogo de horrores, el catálogo infernal, no está escondido de nadie. Y yo creo que lo que esto hace, básicamente, o como dice una conocida mía acá, que es una activista judía acá en Berlín, dice que básicamente todos llevamos un genocidio en el bolsillo. Y yo creo que es importante señalar una cosa en particular, que es que si es genocidio o no es genocidio, es irrelevante, porque la punición de genocidio es solamente una parte del tratado que todos, Argentina inclusive, Estados Unidos, etcétera, han firmado. Los signatarios firmaron un tratado que es de punición, pero más importante, es de prevención de genocidio.
Porque lo que no queremos, no estamos tan interesados en punir el genocidio como en prevenir que vuelva a ocurrir. Claro. Por eso cuando hay señales de que puede haber un genocidio en curso, en ese momento el deber es básicamente hacer todo lo posible para que no ocurra. Ese tren lo hemos perdido hace muchísimo. Y obviamente a lo que iba yo en las conversaciones de estas últimas semanas, es que bueno, que las cosas que contiene esto son, tenemos en Gaza, por ejemplo, ahora la población pediátrica de amputados más grandes del mundo. En 20 meses Gaza pasó a ser la población de amputados infantiles más grandes del mundo. Y como Israel estranguló a Gaza, y esto no lo digo yo, esto lo dice Médicos Sin Fronteras, la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja, no permitieron entrar anestesia. Gran parte de las amputaciones infantiles fueron amputaciones sin anestesia. Dejo para su audiencia y dejo para básicamente quien esté escuchando negociar esas imágenes en su cabeza. Claro. Ahora, Martín, buenas tardes, Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Hola. Esto que estás contando, ¿cómo interpela a, entre comillas, la opinión pública alemana? ¿Cómo ves eso vos? Digamos, en Alemania tiene un problema serio, que es que tradicionalmente Alemania armó su antisemitismo alrededor de un judío que no existe, es un judío ficticio, parte de la imaginación antisemita, era un judío que era siempre malo y siempre feo. Y para tratar de alguna manera de hacer enmiendas o de alguna manera de la depuración o la redención del alma y del espíritu político y social alemán consistió en básicamente generar un judío igualmente ficticio, pero dentro de un esquema filosemita. Entonces el judío, que es principalmente para Alemania e Israel, no puede hacer nunca nada malo. Uh-huh. Y por supuesto que esto es una locura, porque lo que quiere decir es que estamos frente a una situación donde nuestros ojos ven algo que es un tipo de mal. A mí algunos de estos males son prácticamente demoníacos, digamos. Yo puedo entender, porque leí muchísimo, pasé muchos años, digamos, a mí me define un poco los desaparecidos en Argentina, con lo cual entiendo las mecánicas de la hazaña política que genera ese tipo de violencia, pero digamos, el asesinato por francotiradores a chicos de 5 años, sistemáticamente, eso para mí es un mal demoníaco, no es un mal que yo pueda entender entre mis congéneres. Entonces, yo creo que cuando uno ve eso a los ojos, y el aparato político y el aparato de medios de comunicación, como en Argentina, le dice, le tenés que creer a Netanyahu, pero no le podés creer a tus ojos, evidentemente eso lo que genera es una escisión dentro de lo que es la fibra política del país y la fibra social. Entonces en Alemania tenemos 80% del país, literalmente en los últimos sondeos, que quiere frenar el envío de armas a Israel, y tenemos un aparato político que nos sigue diciendo a la cara que, o sea, nuestro deber es, de hecho, un demente que tenemos dando vuelta por acá, que se llama Beta, que es parte de la coalición y parte de los conservadores, dijo esta semana que vamos a tener que, o estamos dispuestos a derramar nuestra sangre y poner nuestras vidas para defender a Israel. Claro. O sea, un acto de demencia total e incomprensible, digamos, probablemente peor que Milei, si eso de hecho es posible. Claro, claro. Yo te mencionaba, Martín, hace un ratito antes de salir al aire, la figura de un pensador británico, pero que escribió muchísimo también en los Estados Unidos, Tony Judt, que usaba un concepto que me gustaría que vos me ayudes a desarrollarlo un poco más, que es esta idea de que demasiado holocausto mata al holocausto. Y él decía, voy a ver si lo traduzco más malamente, todo el mundo se ve reducido al silencio, hablaba de los Estados Unidos, ¿no? Los judíos porque tienen la obligación de apoyar a Israel, y los no judíos por temor a pasar por antisemitas. Resultado, nadie aborda estos temas. Y ahí aparece un subtema que vos tratás muy bien también, que es esta asimilación, este juego que hacen que, bueno, si vos te declarás como un antisionista o criticás al sionismo, sos automáticamente antisemita, lo que es una falacia, ¿no? Sí, es definitivamente una falacia, pero también tiene que ver mucho con la construcción de la identidad judía dentro del esquema sionista. Digamos, creo que es importante que nadie olvide que el sionismo, especialmente el sionismo del 1890 hasta 1930, 1940, es profundamente antisemita. O sea, Jabotinsky, por ejemplo, que es uno de los padres
de los animales que están en este momento sueltos dentro del sistema político israelí, decía que hay que liquidar a la diáspora antes de que la diáspora te liquide a vos. Estas son las palabras de Jabotinsky. Habla del judío, o sea, en los términos que habla el nazismo. Habla del judío como afeminado, como traicionero, como incapaz de defenderse a sí mismo. Es la imagen esta del judío como eterna víctima. Y yo creo que lo que es importante tener en cuenta, y creo que en este sentido está totalmente en lo correcto, es que básicamente la ocupación y destrucción de Palestina está armada sobre la ocupación sionista del judaísmo. Digamos, sin la ocupación sionista del judaísmo, la ocupación de Palestina es imposible. Porque justamente la articulación moral de por qué el sionismo es para evitar el próximo Auschwitz. Pero es exactamente, yo creo que es absolutamente correcto decir que si todo es antisemitismo, nada es antisemitismo. ¿En qué sentido? Puedo ser muy preciso. Yo odiaba la sopa de remolachas de mi abuela, el borscht de mi abuela. Lo detestaba. Hasta el día de hoy tengo pesadillas sobre el borscht de mi abuela. Quiero pensar que a nadie se le ocurriría decir que porque yo odiaba el borscht de mi abuela soy antisemita. Pero estamos ante situaciones en donde efectivamente si uno se pone una kefía, que es el pañuelo, por ahí estoy explicando algo que todo el mundo sabe, pero el pañuelo palestino, típicamente palestino, que es una expresión, o sea, de las más visibles de la cultura palestina. O si yo, digamos, pido falafel, o digo que el hummus, de hecho, no es israelí, pero es palestino, resulta que soy antisemita. De hecho, estas no son conversaciones que simplemente estoy inventando, son cosas que se dicen. Que si yo entiendo el falafel o el hummus como platos palestinos y no israelíes, entonces que eso es una forma de antisemitismo. Y creo que cuando llegamos a esa altura, y digamos, yo puedo decir que mi papá fue presidente de la Fundación Daya, mi mamá es arquitecta, reformó uno de los pisos del edificio de Amia un año y medio antes del atentado, o sea, mi hermana estuvo juntando cuerpos ahí adentro, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Yo viví el antisemitismo argentino de los 80 y conozco la historia del antisemitismo. Digamos, yo siempre, en última instancia, diría que si uno es capaz de poner en la misma categoría el borscht de mi abuela, la palabra hummus, y básicamente minucias como la que fía en la misma altura que Hitler, Goebbels y Alejandro Biondini en Argentina, entonces realmente creo que se le puede atribuir un problema neurológico psiquiátrico. Si todo es antisemitismo, entonces nada es antisemitismo, es una trivialización total y absoluta. Y creo que eso es imperdonable. Creo que una de las cosas también que es intolerable de ver es el hecho de que cada vez que los israelíes salen a masacrar chicos, que lo están haciendo ahora usando la ayuda humanitaria básicamente como señuelo, como carnada, o sea, destruyeron el sistema de distribución de las Naciones Unidas y utilizan esto para básicamente acercar gente y después dispararle a la cabeza o abrir fuego de tanque contra civiles. Cuando dicen que hacen eso en favor de los judíos, como yo, y cuando dicen que hacen eso en la memoria de aquellos que murieron en el Holocausto, no solamente es justamente la ocupación de mi judaísmo, que no tiene nada que ver con las cosas que esta gente dice, pero además es la idea esta de que están reclutando y haciendo cómplices a los fantasmas del Holocausto para producir más víctimas en un Holocausto nuevo. Y esto es de una perversidad que creo que es absolutamente, creo que no hay palabras prácticamente para articular el problema. Martín, y en tu rol de periodista, de alguien que cuenta además este genocidio, decías, acá no hay clandestinidad, nos están mostrando que lo pueden hacer además. ¿Qué hay que leer ahí? Mira, yo creo que la diferencia entre Auschwitz y Gaza es que en Auschwitz definitivamente los números eran mucho más grandes, los números de víctimas. Pero yo creo que todo el mundo tiene que tener claro que en Gaza el número de cómplices es exponencialmente más grande que en Auschwitz. Porque de Auschwitz no supimos nada hasta el verano del 45, en el momento que los rusos empezaron a mandar fotos de lo que habían encontrado del otro lado de las puertas, de Auschwitz-Birkenau. Pero lo que están haciendo los israelíes en Gaza, o sea, lo tenemos todos en el bolsillo todos los días.
Y yo creo que hay, por un lado, un grado de público, de rabia y de frustración tremenda, y me escribe muchísima gente en estado de total desesperación, preguntándome cómo adoptar un chico palestino, preguntándome cómo donar, preguntándome cómo comida, y de hecho la respuesta a eso la tienen que dar nuestros gobiernos, la tendría que dar la Cancillería Argentina, la tendría que dar Bruselas, la tendría que dar Washington. Y de hecho no lo está haciendo. Entonces yo creo que ese silencio, el que después en Argentina se ve cuando uno tiene que escuchar a gente como Hellblum, tiene que escuchar a gente como Plager, tiene que escuchar a gente que Feynman, que no saben absolutamente nada, o por lo menos, maliciosamente no saben y no entienden absolutamente nada, pero evidentemente siguen repitiendo cosas como 40 bebés decapitados, cuando incluso la Casa Blanca se tuvo que desmentir esto. Claro. Esta gente, en ese silencio, no solamente creo yo que es deleznable, pero creo que efectivamente es cómplice. Y es cómplice en el sentido de que Argentina es un país que es importante para Israel, la comunidad argentina es importante para el Estado de Israel, porque de hecho alimenta las filas de zonas de conflicto donde Israel quiere asentar. Y efectivamente, cuando estas cosas se dicen al público y que cuando esta narrativa continúa contra todos los hechos concretos, no estoy hablando otra vez de datos dados por la Intifada electrónica, que son medios de comunicación, estoy hablando cuando nos dicen que Amnesty es antisemita, Human Rights Watch es antisemita, las Naciones Unidas son antisemitas, Oxfam es antisemita, UNICEF es antisemita. O sea, cuando todo esto es constantemente repetido y te dicen que lo único justo en todo esto es Netanyahu, gobierno básicamente genocida, están literalmente siendo cómplices de un proceso de genocidio, infanticidio masivo. No hay absolutamente ningún tipo de margen para esto. Aparte porque uno se imagina, ustedes son periodistas, o sea, tanto como yo, creo que entienden que uno de nuestros deberes más básicos es hacer los deberes. Claro. Uno de nuestros deberes más básicos es reclutar información verificable. Entonces no hay nadie que a esta altura pueda decir que no sabía. Tal cual. Martín, bueno, nos quedaremos charlando un rato más, pero este es un poco el tiempo del que disponíamos. De todas maneras, si no estás en oposición, vamos a volver a molestarte por este y otros temas vinculados con cuando quieran, no es molestia. Dale, un Muchas abrazo gracias. Enorme. Hasta luego. No es molestia. Un abrazo. Chau. Bueno, ya tengo todos los pelos del cuerpo así parados, erizados, ¿no? Y a pesar de que estos datos yo ya los había escuchado, digamos, y por eso surgía la posibilidad de hablar con Martín. Todo esto vino a partir de la charla que teníamos ayer con un joven que pasó por aquí, por Misiones, por Posadas, por la Universidad Nacional de Misiones, estudió antropología, luego trabajó como sonidista, ese trabajo lo llevó a Canal 13 de Buenos Aires, de ahí a Europa, a Alemania y actualmente al norte de África. Bueno, hablamos con él sobre su mirada en torno de la actitud del gobierno alemán en relación a esto que Martín Gacke llama el infanticidio, el genocidio que está llevando adelante el gobierno de israelí de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. A partir de eso, él menciona en medio de esa charla la postura de Martín Gacke. Nos pusimos a buscarlo, bueno, lo encontramos y pudimos hablar con él. Súper interesante además. Un poco, el fin de semana la escuchaba Rita Segato también, hablando, Rita que es una teórica feminista y demás, viene advirtiendo en cada conversación, en cada charla, a tal punto que esta vez me declaro ya no parte de esta especie humana. Reniego un por... poco lo que decía Martín también. Reniego porque es increíble que estemos asistiendo, viéndolo de esta manera, tolerando de alguna manera, decía, eso que nos muestran. Pero interesante también ir pensando en cómo se llegó, mientras él decía, sobre todo la última parte hablando de los periodistas o las periodistas que son de origen judío y que hoy están en los medios de comunicación defendiendo esa política genocida, son sobrevivientes, hijos de sobrevivientes del genocidio. Y dicen, bueno, ¿cómo llegan a eso? ¿Qué es? Por eso yo citaba lo de Tony Judt, ¿no? Me parece que esa idea de él, demasiado holocausto mata al holocausto, y que de modo tan brillante desarrolló Martín,
nos explica un poco el comportamiento de mucha gente judío y no judío, ¿no? Y sobre todo periodistas, como vos decís. Voy a repasar números, porque Dale. no hay que olvidarse de los números, ¿no? Para discutir hay que discutir a veces con números. Se estima que, la cantidad de cadáveres recuperados de las ruinas de Gaza supera levemente las 200.000 personas, de los cuerpos que se han podido recuperar. El tema es que el nivel de destrucción es tan grande, Gaza es puntualmente un montón de escombros a esta altura, que se estima que más del doble de esa cifra permanece bajo los escombros. O sea que el número total de personas que han perdido la vida por información que se puede cruzar por las propias denuncias de las familias, ronda al 500.000 de personas. Martín también daba el número de niños muertos. 20.000 niños han perdido la vida, desde la más tierna edad hasta preadolescentes. Hay 14.000 amputados. Esta es la cifra de niños amputados en un conflicto más alta. No hay otro sitio del planeta donde se pueda decir que pasan estas cosas. Periodistas. Ya no se permite desde hace bastante tiempo el ingreso de periodistas de cualquier medio del mundo. No entran. Y los que han entrado... Los han matado, además. Están muertos. 250 periodistas muertos. De medios de cualquier lugar. O sea, periodistas de... ¿Ustedes se acuerdan del caso célebre aquel de periodistas de Reuters? Uno de ellos era palestino, fotógrafo. Bueno, la chica que codirigió el documental premiado en Cannes hace algunos meses sobre la situación en Palestina, la asesinaron. A ella y a su familia, no solamente a él. Periodistas muertos 250. Ya casi no hay periodistas trabajando, cubriendo el conflicto desde adentro, como se decía. Cronistas de guerra no hay más ahí, digamos. Periodistas, insisto, de medios estadounidenses, ingleses, transnacionales, de Al Jazeera, ninguno. Bueno, había que hacerlo. Para agregar, me quedo con la imagen que daba, que es lo último, que también a los que nos están intentando acostumbrar, que es la ayuda humanitaria como carnada, para en ese contexto seguir exterminando. Y la excusa es que los organismos internacionales están infiltrados por Hamas. Tremendo. 15:34. Ocupar, resistir, producir. Acá estamos, es lo que somos. Otro aire en la radio de la universidad. Otro aire, aire pública. Jeudi c'est un jour qu'on n'a pas qui joue, mais c'è Paloma qui a pas de content. Il joue en belle bougue, en homme si filet, belle parole en bouche, belle monnier ou coy. Paloma petite tête, lui chavirait, tout coy à l'envers, vini rendez-vous. Paloma ou caille dormi des rois. Marie ou caille rangé pas caillou bao. Paloma ou caille dormi des rois. J'ai pas caillou bao. Les Saint-Chéri fait Paloma, précis sorti mon travail, lui trouver l'homme. Marie en caille la du bout de quatre, Paloma entre pour faire manger là. Pendant ton tas là, attends qu'avant mon volcan levé en ciel calancé. Nous voici 12 caresses là, si chaud Paloma, billet les bas qui passent. Paloma ou caille dormi des rois. Marie ou caille rangé pas caillou bao. Paloma ou caille dormi des rois. Marie ou caille rangé pas caillou bao. Paloma ou caille dormi des rois. Marie ou caille rangé pas caillou bao.
chien courir, tout chat cassé, la vie capalé, Marie en colère. Il mettait toute mialité, peut trouver en dit dans boucherie pour faire sa palais. Mais non, l'on fâché, il tirait fusil, des couteaux, l'ennui, ça fait la fini. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par caillou, c'est là où qu'elle était. Paloma ou caille dormi de wo, ola ou caille allé, Marie ou caille rangé par Qué lindo esto. Es un trío, son la mamá y las dos hijas. El trío se llama Él y Éles. El tema que escuchábamos se llama Paloma. Es María José Alí, que es una cantante que inicialmente era digo, porque no lo hace más, era periodista, se dedicaba un poco al periodismo cultural, digamos, pero al mismo tiempo hacía música y desde hace ya unos años se ha dedicado casi exclusivamente a la música, acompañada aquí por sus dos hijas, ¿no? María José Alí, entonces, era la autora de esto que estaba sonando. El trío se llama Éles y el tema Paloma. 15, 40 minutos. Miguel, lo habíamos anticipado hace un rato. Vamos a charlar un ratito. Un poco me quedé pensando en lo que nos decía nuestro entrevistado anterior, Martín Gac, en relación al gobierno argentino, ¿no? Que casi es difícil nombrarlo, ni que hablar de escribirlo, ¿no? Y si uno separa desde las políticas públicas que de alguna manera reconocían, ampliaban derechos a mujeres y disidencias, es más difícil aún poder dimensionar el tiempo en que estamos. Pero bueno, vamos a hablar con una de las referentes de la organización de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, porque lo contábamos también, Miguel, hay una convocatoria de la OEA para